y a los pocos segundos de jadeante lucha cayó uno de ellos. Su cabecita afilada y roja besó el suelo, y la voz del juez: «¡Ha enterrado el pico, señores!». Batió las alas el vencedor, aplaudió la multitud enardecida y ambos gallos, sangrando, fueron sacados del ruedo. La primera jornada había terminado. Ahora entraba el nuestro, el caballero Carmelo. Un rumor de expectación vibró en el circo. «¡El ají seco, el Carmelo! ¡100 soles de apuesta!». Sonó la campanilla del juez, y yo empecé a temblar. En medio de la expectación general salieron los dos hombres, cada uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a los rivales. Nuestro Carmelo, al lado del otro, era un gallo viejo y achacoso. Todos apostaban al enemigo, como augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó aficionado que anunciara el triunfo del Carmelo, pero la mayoría de las apuestas favorecía al adversario. Una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuan humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. Enardeciéndose los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron sus erizos cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El ajiseco dio la primera embestida. Entablóse la lucha. Las gentes presenciaban en silencio la singular batalla y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo paladín. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho. Jamás picaba a su adversario, que tal cosa es cobardía, mientras que este, bravucón y necio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. Jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del ajiseco, y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. En su nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordóse de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Levantóse éste, y la lucha fue cruel e indecisa. Por fin, una herida grave hizo caer al Carmelo jadeante. «¡Bravo, bravo, ajiseco!», gritaron sus partidarios, creyendo ganada la prueba, pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones, dijo: «Todavía no ha enterrado el pico, señores». En efecto, incorporóse el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos del Caucato. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer después que el ajiseco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada y un clamoreo incesante se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo, y como esa era la jugada más interesante, se retiraron del circo mientras resonaba un grito de entusiasta: «¡Viva el Carmelo!». Yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa atravesando por la orilla del mar el pesado camino y soplando aguardiente bajo las alas del triunfador que desfallecía. 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz. Se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojo granos de granada. De pronto el gallo se incorporó. Caía la tarde, y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoreóse y cantó. Retrocedió unos pasos. Inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho. Tembló. Desplomóse y estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amoroso, expiró apaciblemente. Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Sombría fue la comida aquella noche. Mi madre no dijo una sola palabra
y bajo la luz amarillenta del lamparín todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y raza, cuyo prestigio unánime fue orgullo, por muchos años, de todo el verde y fecundo valle de Caucato. Abraham Valdelomar nació en Ica en 1888, narrador peruano que encarnó el tránsito definitivo del modernismo a las vanguardias y que es considerado, junto con los poetas José María Eguren y César Vallejo, uno de los forjadores de la literatura peruana contemporánea. Pocas veces en el Perú un escritor ha merecido como él el calificativo de integral con el que lo define la crítica. Ello se debe fundamentalmente a la enorme coherencia estética e ideológica que gobierna la totalidad de su obra como narrador, poeta y periodista. Nunca ocultó su entusiasmo por las vanguardias, al mismo tiempo que muchos aspectos de su producción revelan la añoranza de la vida provinciana, aunque sus evocaciones rurales eluden todo exotismo y abundancia de colorido local. Bienvenidos a Lecturera. Bienvenidos a Lecturera. Bienvenidos a Lecturera, un espacio en la radio
Bienvenidos a Lecturera. Bienvenidos a Lecturera, un espacio en la radio para disfrutar juntos de numerosas obras de la literatura. Hoy conoceremos dos historias de dos escritores. Bienvenidos a Lecturera, un espacio en la radio para disfrutar juntos de numerosas obras de literatura. Hoy escucharemos dos cuentos, uno de Abraham Valdelomar y el otro de Julio Ramón Ribeiro. Hoy les contaré dos cuentos: El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar y Los Gallinazos sin pluma de Julio Ramón Ribeiro. Empecemos entonces. Conozcamos un poco más de Abraham Valdelomar. Él nació en Ica en 1888, es narrador peruano que encarnó el tránsito definitivo del modernismo a las vanguardias y que es considerado, junto con los poetas José María Eguren y César Vallejo, uno de los forjadores de la literatura peruana contemporánea. Pocas veces en nuestro país un escritor ha merecido el calificativo de integral. Pocas veces en nuestro país un escritor ha merecido el calificativo de integral, con el que lo define la crítica. Esto se debe fundamentalmente a la enorme coherencia estética e ideológica que gobierna la totalidad de su obra como narrador, poeta, periodista. Él es el máximo animador cultural del posmodernismo peruano. Fundó la revista Colónida en 1916 y ostentó ciertamente un talento polifacético. Fue poeta prevanguardista, croniquer refinado, agudo ensayista, dramaturgo frustrado y primordialmente un cuentista versátil y sumamente expresivo que, tras algunos relatos decadentes al gusto del modernista, inauguró con el cuento El Caballero Carmelo en 1913. Que daría título al extraordinario volumen de cuentos que publicó en 1918. Aunque su producción es variada, desde relatos que presagian los experimentos vanguardistas hasta los que rinden tributo a la temática incaica y criolla, y su calidad